Joe Dispenza asegura que creamos nuestro futuro. La cuestión es que siempre creamos el mismo, reafirmando nuestra personalidad. Vivimos guiados por una serie de pensamientos, conductas y reacciones emocionales que hemos memorizado y que son muy adictivos. Él afirma que son muchos los programas informáticos instalados en ese subconsciente. Así pues, según este autor, parte del cambio para crear la vida que queremos radica en ser más grande que las circunstancias de tu vida. O somos las víctimas de nuestra realidad o los creadores. Así de simple. Dispenza asegura que cuando tenemos una visión de la vida, nuestro comportamiento debe responder a sus intenciones. La mente y el cuerpo deben trabajar juntos. Debe haber coherencia para que ocurra algo nuevo. Hemos de hacer que suceda algo nuevo. Si quieres crear una realidad personal distinta, tienes que literalmente convertirte o pensar que eres esa persona. La aplicación científica de todo esto, pues la han dicho innumerables personalidades del mundo de la neurociencia, de la metafísica, y consiste sencillamente en que los pensamientos se convierten en ondas. Y las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes. Y lo mismo ocurre cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. En realidad, lo que sucede es que generamos sentimientos a través de los pensamientos. Y estos sentimientos son, por tanto, la materia prima, vamos a llamarle también, la arcilla, el barro, que se convertirán en la realidad cuántica que vas a experimentar en ese futuro próximo y que en realidad, metafísicamente, ya es. Así que primeramente están los pensamientos y luego estos pensamientos generarán las emociones. Cuando tus pensamientos son claros y centrados en tu objetivo, van acompañados de una apasionada implicación emocional, transmites una señal electromagnética más potente que te atrae hacia una posible realidad que coincide con la que tú deseas vivir. A lo mejor quieres abundancia en tu vida. Tienes pensamientos de ser rico. Pero si te sientes pobre y siguiendo las hipótesis que estamos exponiendo, no vas a atraer la abundancia en tu vida. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Y a continuación le van a seguir los sentimientos, que son el lenguaje del cuerpo. De tal manera que nuestros pensamientos y sentimientos no son una excepción en todo esto. Tanto los pensamientos como los sentimientos tienen una señal, como ya te decía, electromagnética. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo cuántico. Así nuestros sentimientos tendrían el poder de atraer magnéticamente situaciones en la vida. Por eso, al unirse lo que pensamos y lo que sentimos, esto produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Ese hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estoy transmitiendo? ¿De manera consciente o inconsciente en mi vida cotidiana? Entonces llegamos a la conclusión que deberíamos de desarrollar eso que tanto se habla, pensamientos positivos. Porque tus pensamientos deben enfocarse en ideas positivas. La prosperidad se logra comenzando con pensamientos positivos. De esta forma se te hará más sencillo atraer quizás esa situación que deseas experimentar, igual dinero o cualquier otro objetivo. Enfócate, por tanto, en conseguir lo que deseas. Ataca tu mente subconsciente para almacenar los datos necesarios. Así cercarás tus pensamientos hacia una meta, por lo que te programarás a ti mismo para poder atraerlos. ¿Y por qué el subconsciente? Porque en el subconsciente están los implantes y los programas que tú desconoces, y por ahí es por donde estamos creando nuestra realidad
en piloto automático. De tal manera que debemos de recordar cada día y proyectar y visualizar y enviar esas señales al subconsciente, las cuales se van a materializar algún día en eso que le llamamos mundo real. Y esto es el poder de la intención. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la persona puede empezar a imaginarse escogiendo nuevas opciones en su vida, llegando a unas nuevas metas y experiencias, lo que nos enseña la investigación es que al recrearlo mentalmente, están preparando su cerebro para que parezca como si la experiencia ya hubiera tenido lugar. Si puede conjugar su intención con una emoción elevada, como la alegría, la gratitud, el aprecio o la inspiración, su cuerpo empieza a creer que está viviendo esa realidad futura, porque los pensamientos son los que crean la materia y punto. Está señalando nuevos genes para adaptarse a la experiencia que aún no ha ocurrido. En el proceso del creador consciente debemos ir, por tanto, queridos amigos, paso a paso, de tal manera que influiremos en ese subconsciente que te hablaba en modo gradual, aportándole así nuevas creencias que den paso a grandes creaciones. De ahí es que no se pueden lograr grandes cambios por el mero hecho de saber que existe esta ley de atracción o ley de los espejos, porque son muchos los residuos y sedimentos negativos que yacen en ese subconsciente, como si se tratasen de un pozo muy profundo y oscuro y con muchos laberintos de dogmas, supersticiones y contratos álmicos, aún de vidas pasadas. Se trata, por tanto, de ir logrando microcreaciones conscientes, y es lo que te recomiendo como ejercicio en este vídeo. Así, engañaríamos poco a poco a ese subconsciente resentido, quizás violado y decepcionado por muchos siglos de programas negativos y de egos prisioneros. Son las microcreaciones conscientes que debemos de ir realizando y experimentando para así ir ganando en espacio dentro de ese subconsciente. Son pequeños logros de creación en positivo que vamos a ir incorporándole, de tal forma que generemos ventaja y confianza en nosotros mismos sobre lo eficiente que es esta ley de atracción. Porque de otra manera, los pensamientos negativos de ese subconsciente y los programas, los software, emergerán siempre con mucha fuerza para intentar por medio de la razón, esta práctica racionalista, desactivar así todas nuestras visualizaciones nuevas sobre ese universo probable que quieres crear y de hecho te has estado enfocando de manera consciente. Nuestras creencias nos limitan y en ocasiones hacen que limitemos a los demás. Por eso mantengamos una mente abierta para no cumplir nuestras propias profecías. Entonces, aquí entra el aquello de la profecía autocumplida, porque eso es lo que hacemos. Somos profetas de nuestra propia realidad y la vemos cumplida. Este proceso no solo se activa con las creencias que tenemos acerca de los demás, también nuestras suposiciones sobre nosotros mismos o sobre eventos en concretos que van a producirse en la sociedad, quizás en el mundo político, y estos se verán influidos por esta profecía autocumplida. Por ejemplo, tengo la idea preconcebida de que una persona me va a insultar desagradablemente. En base a ello, me comporto inconscientemente de una manera para que esto suceda. Quizás de forma fría, cuando me encuentre con esta persona, cortante. Entonces, la persona me responderá de igual manera y de esta forma mi creencia de que es desagradable quedará constatada. Estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente diferente, y cuando no existe esa coherencia, el campo tampoco responde de forma coherente. Piensa que en ti hay un enorme poder para crear la realidad en la que habitas. Joe Dispenza afirma que la mente determina la experiencia exterior porque todo se reduce a campos de energía.
de modo que nuestro pensamiento altera constantemente nuestra realidad. Es posible cambiar las circunstancias de la realidad si sabemos cómo. Dice Joe Dispenza que la mayoría de las personas están pensando en sus problemas en lugar de pensar en las probabilidades. Solo debemos pensar que todos tenemos este poder, el poder de la mente e incluso de elegir las ilusiones que alimentamos. Pero para llegar a esto, antes es necesario que comprendas qué es la mente cuántica. ¿Qué es la mente cuántica? Todos los seres vivos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que creemos que es la realidad, está formada por átomos. Átomos cuyo interior es en gran parte vacío. En tu vida todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. La materia es más nada energía que algo, partículas. La vieja escuela creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como planetas orbitan alrededor del Sol. La nueva escuela nos dice que el átomo se compone de un 99,9999% de energía y de un 0,00001% de materia, en forma de proporción. Eso es casi absolutamente nada. En la teoría del multiverso cuántico dice que la mecánica cuántica afirma que ciertas observaciones no pueden ser predichas de forma absoluta. En cambio, hay una variedad de posibles observaciones, cada una de ellas con una probabilidad diferente. Según la teoría de los universos múltiples, cada una de estas observaciones posibles equivale a un universo diferente. Los procesos aleatorios cuánticos provocan la ramificación del universo en múltiples copias, una para cada posible universo. Esta interpretación concibe un enorme número de universos paralelos. Dichos universos se encuentran en otra parte, distinta. Cuando digo otra parte, es entre comillas, distinta del espacio ordinario. Alex Collier, el contactado de los andromedanos, nos daba un ejercicio muy sencillo. Él decía, un fotón de luz es una onda o una partícula. Si dicen que un fotón de luz es una partícula, es como decir que los pensamientos son palabras y frases. Pero si dicen no, el fotón es una onda, entonces repentinamente van a experimentar las cosas de manera diferente. Los pensamientos son ambas cosas, son palabras y son ondas. Él decía que queremos llevarlos a la comprensión de que las frecuencias de pensamiento más elevadas son ondas. Las ondas de pensamiento pueden viajar a grandes distancias. Las ondas de pensamiento que emanan de ese vuestro campo de pensamiento son poderosas y pueden viajar muy lejos. Permitan, por tanto, a cada uno de vuestros campos de pensamiento que se fortalezcan para que tengan una gran capacidad de emitir poderosas ondas de pensamiento en vuestra vida personal y ondas de pensamiento para el planeta Tierra. Así que yo les propongo un ejercicio muy sencillo. En primer lugar, relájate. Represéntate tu meta ya alcanzada, teniendo presente que los pensamientos son cosas y que tu pensamiento es el que crea la realidad, es el que crea la materia. Así de sencillo. Así que ahora respira profundamente y proyecta esa imagen en el aire que entra en tus pulmones, sabiendo que ahora penetra en todas las células de tu cuerpo. La representación positiva en el nivel alfa es esto. Todo cuanto tienes que hacer es decidir sobre la meta a alcanzar y crear las representaciones mentales que mejor la reflejan. Recuerda
la representación que elijas no deberá quitarle nada al otro. La energía psicotrónica, así dirigida, se opondría no solo al individuo en cuestión, sino a la conciencia universal que trabaja por la supervivencia de todo el mundo. Así que debes saber definitivamente que toda conciencia lleva en su interior el insondable impulso permanente de emplear sus actitudes en toda su plenitud, de ampliar sus capacidades, de aventurarse con júbilo más allá de las barreras aparentes de tu propia limitación y de aquello que experimentas. La misma conciencia que eres tú mismo, la misma conciencia de las moléculas, las más diminutas, se oponen con fuerza a cualquier idea de limitación. Todas ansían nuevas formas y experiencias, porque esto es una cualidad de tu conciencia. Incluso los átomos buscan constantemente unirse en nuevas organizaciones de estructura y significado, y lo hacen de manera instintiva. El hombre ha sido dotado y se ha dotado a sí mismo con una mente consciente para dirigir la naturaleza, forma y modo de sus creaciones. Todas las aspiraciones profundas y motivaciones inconscientes, todos los impulsos no expresados, emergen para la aprobación y desaprobación de la mente consciente y aguardan su orientación.